Los protagonistas de Leaving Neverland acaban de confirmar en una audiencia previa al juicio contra las empresas de Michael Jackson que están interesados en llegar a un acuerdo extrajudicial económico. Llevamos muchos años anticipando que las denuncias están motivadas únicamente por ese fin, por el dinero, ya que lo han dejado claro muchas veces a lo largo del proceso. En Volviendo a Neverland, por cierto, hablamos de esto con mucho detalle. Es hora de que pongamos todas las cartas sobre la mesa y nos preparemos para este juicio que va a exponer de una vez por todas la lucrativa maquinaria que suponen las acusaciones contra Michael Jackson. ¿Pero de qué juicio estamos hablando?, os preguntaréis. Pues hace un año lo dejamos en que un juez había desestimado por tercera vez las demandas de Wade Robson y James Safechuck contra las empresas de Michael Jackson. ¿Os acordáis que en la primera demanda el juez incluso llegó a afirmar que ningún jurado que estudie los hechos creería jamás la historia de Wade Robson, en base a todas las mentiras probadas e información que ocultó durante el proceso de su demanda? Las demandas de James fueron directamente desestimadas porque no se encontró relación laboral ninguna entre las empresas y James. Y otro de los motivos por el que se desestimaron las demandas fue porque se encontraban fuera de plazo, ya habían prescrito. Pero a raíz del escándalo de Leaving Neverland entró en vigor una modificación de la ley de California llamada AB 218 que amplía el plazo de las presuntas víctimas de maltrato infantil de poner una demanda. Y digo directamente que la aprobación de esta ley llegó tras el apoyo que recibió de Leaving Neverland, literalmente, porque el Leaving Neverland Support Network, la asociación o agrupación que formaron tras la película, fue uno de los principales apoyos para impulsar este proyecto de ley. Y lo consiguieron, extendieron el Estatuto de Limitaciones. Vale, pues el año pasado volvieron a apelar esta decisión del juez, amparándose en esta ley, y un tribunal de apelaciones, en una audiencia telemática, les dio luz verde a Wade y a James para ir a juicio. Un tribunal de apelaciones, por cierto, que se notaba mucho que no sabían absolutamente nada del caso, porque hacían preguntas realmente absurdas durante esta audiencia, una audiencia que, por cierto, fue pública y pudimos ver online, en directo. O sea que finalmente, 10 años después, consiguen ir a juicio. Vale, pues Wade y James cambian de abogados, dejan de ser representados por Manley, Stewart and Finaldi y ahora les representan la firma de abogados John Carpenter. Ya entraremos en esto porque también es muy interesante la estrategia que está siguiendo John Carpenter. En febrero tiene lugar una nueva audiencia de este caso y lo que ocurrió aquí fue revelador. La defensa describió el largo historial que tiene este caso, que se remonta a 2013, cuando Wade presentó su reclamo al patrimonio, seguido de James en 2014. Dado que no tenían la posibilidad de demandar a Michael directamente ni a su patrimonio, porque no puedes demandar a una persona fallecida, se les ocurrió la nueva teoría de perseguir a las empresas para obtener una compensación económica. Recordemos que en mayo de 2013, durante la primera demanda, Wade afirmó repetidamente en documentos jurados que no conocía la existencia de una administración del patrimonio de Michael hasta el día 4 de marzo de 2013. Por eso no puso antes la demanda. Bien, pues como ya sabíamos, pero se volvió a recordar, se citaron hasta 7 hechos indiscutibles que demostraron que Wade sí conocía la existencia del patrimonio desde al menos 2011. En primer lugar, porque se estaba enviando emails con ellos, con el patrimonio de Michael, desde 2011, participando también en proyectos y hasta pidiéndoles trabajo. Decir que no conocía la existencia del patrimonio hasta 2013 fue el intento de Wade de eludir los estatutos de limitaciones que le impedían efectuar esta demanda. Wade y James demandan ahora a las empresas de Michael porque, según ellos, tenían el deber de proteger a esos niños cuando estaban con Michael. Es cuando menos curioso que MJ Productions y MJJ Ventures, dos empresas cuyo objetivo es la producción de eventos musicales, tengan el deber de cuidar de los niños que van a casa de Michael, ¿no? Tal vez, solo tal vez, digo yo, las madres de esos niños tienen más responsabilidad. Pero ya sabemos por qué no denuncian a sus madres, ¿no? Porque tal vez sus madres no tienen esos cientos de millones que sí tienen el patrimonio de Michael Jackson. Pero bueno, eso es lo que se plantea en este caso, que por cierto, la acusación señala que ambos casos deberían juzgarse juntos, como un solo caso,
Y la defensa esta vez no puso objeción. Aunque asumen que se trata de casos complejos, ambos tienen los mismos testigos y cuestiones legales, así que aceptan que se consoliden ambos casos. Y aquí viene algo muy relevante que ha señalado la defensa en esta audiencia. Necesitan nuevos descubrimientos, o sea, recabar más información sobre la participación de Wade y de James en Leaving Neverland, porque aseguran que hay diferencias sustanciales entre sus demandas y lo que dicen en el documental. En el informe pone lo siguiente: Robson hizo numerosas declaraciones que no eran consistentes con el testimonio en este y otros asuntos. Los acusados tienen la intención de buscar el descubrimiento de Robson y sus familiares, junto con otras personas que participaron en la película. Asimismo, aseguran que la credibilidad de Robson es crucial en este caso, y Leaving Neverland muestra contradicciones indiscutibles. Además de buscar declaraciones y descubrimientos adicionales de las familias Robson y Safechuck, así como del director y estudio de cine de Leaving Neverland, la defensa busca cantidades significativas de material no utilizado de las entrevistas. Dan Reed dijo a los medios que filmó días enteros de entrevistas y tomas repetidas, y se calcula que habrá al menos 40 horas de metraje sin editar. ¿Recordáis que en el proceso de demanda del estate de Michael Jackson contra HBO ya le habían pedido a Dan Reed los brutos e imágenes descartadas de Leaving Neverland? Dan Reed dijo que se le había roto la cámara y que había perdido todas las grabaciones de Wade Robson y que tuvieron que volver a grabarlas, y se había negado a presentar esas imágenes en ese proceso. Pues bien, ahora se las están volviendo a pedir en este caso, así que va a tener que presentarlas. Otro elemento en la lista de peticiones de la defensa es un nuevo examen mental para evaluar el estado actual de Wade Robson, 8 años después del que ya le hicieron en 2016. Un hecho clave es que Wade aseguró en su demanda que defendió a Michael en el juicio de 2005 porque literalmente tenía miedo de ir a la cárcel si no lo hacía. Wade en ese momento tenía 22 años, pero en el examen psiquiátrico independiente que le hicieron en 2016 admitió realmente que tener miedo de ir a la cárcel no era una teoría creíble a los 22 años. Pero aún así, aún admitiendo esto, intentó usar la misma excusa en la declaración. La defensa también menciona 2 declaraciones inacabadas de Charlie Michaels y del propio Wade durante el proceso de demanda de Wade durante estos últimos años. Charlie Michaels fue un agente de seguridad de Neverland y testigo en este caso, un testigo de la acusación, y en su declaración repitió sus mismas historias sensacionalistas que decía ya en los años 90 y por las que ganó más de $35.000 en los tabloides en esos años. Pero en su declaración, en el caso de Wade, también se mostró hostil hacia Wade y James en algunas ocasiones, y llegó a insinuar también, por cierto, que se pudo haber imaginado lo que dijo en estas declaraciones a los tabloides. Pues por eso necesitan volver a llamar a declarar a Charlie Michaels. En cuanto a las estimaciones de tiempo que les va a llevar esta fase de descubrimiento, esta fase de investigación sobre Leaving Neverland, sobre Wade, sobre James, la defensa argumenta que es demasiado compleja debido a todos los análisis que tienen que llevar a cabo sobre Leaving Neverland, el caso de James que está muy verde aún, declaraciones de testigos extranjeros y más, y que les llevará como mínimo 1 año. Y aseguran que tras la presentación de estos descubrimientos, de estas investigaciones, van a solicitar que se anule el caso en base a la falta de evidencia admisible que demuestre que cualquiera de los empleados de las empresas de Michael podría haber conocido o prevenido razonablemente el presunto abuso. No le van a conceder la anulación del caso, estos milagros prácticamente nunca ocurren, pero bueno, está bien, hay que pelearlo, es una estrategia buena, considero yo, pelearlo, aunque solo sea a nivel mediático. Y por último, lo que considero que es el elemento clave de esta audiencia, el más revelador, es que Wade y James, a través de sus abogados, expresan que están abiertos a resoluciones alternativas de disputas a través de la mediación, un procedimiento que se llama ADR. Este procedimiento es muy común cuando se trata de llegar
a un acuerdo extrajudicial, es decir, a buscar dinero. En este caso, precisamente, mucho dinero. Y es algo que, por cierto, contradice totalmente su lema de no se trata de dinero, solo queremos una plataforma para hablar. Sin embargo, la defensa, el patrimonio de Michael Jackson no está abierto a este proceso, y así lo ha dejado claro en estos informes de esta audiencia previa al no marcar esta casilla del ADR para la resolución de procedimientos a través de la mediación, es decir, acuerdos extrajudiciales. No están abiertos a acuerdos extrajudiciales. La acusación sí, lo que buscan es el dinero del patrimonio, y así lo han dejado claro. Así que sí, la defensa está dispuesta a llegar al trasfondo de todo esto, a revelarlo y a hacer público todo lo que hay detrás de estas acusaciones. Noticia de última hora. Volvemos a confirmar lo que ya sabemos. Ambas partes han presentado un informe conjunto en el que los acusadores de Michael Jackson piden llegar a un acuerdo económico privado para no ir a juicio y que puedan seguir con sus vidas. Pero vamos a ver, ¿no decían que esto no se trataba de dinero, que solo buscaban una plataforma para hacer justicia? Se empiezan a caer las máscaras y empezamos a ver las verdaderas intenciones de estas personas, lo que hemos contado siempre, que solo están interesados en el dinero del patrimonio. John Carpenter, abogado de Wade y de James, sostiene que quieren llegar a un acuerdo privado para evitar el estigma asociado con el trauma de ser supervivientes de abusos infantiles. Pero oye, no tienen problema ninguno con el estigma cuando hacen una película de HBO, cuando graban podcasts, cuando pasan consultas de terapia sobre abusos cobrando dinero, o cuando hacen giras por los medios de comunicación contando su historia. O sea, literalmente han hecho de las acusaciones el centro de sus vidas y el centro de sus ingresos. Pero ahí parece que no les preocupa el estigma, claro. Y la defensa, los abogados del patrimonio de Michael, rechazan totalmente la idea de llegar a un acuerdo y han propuesto que el juicio dé comienzo el día 17 de agosto de 2026. El proceso de descubrimiento ya ha comenzado y durará hasta noviembre de este año. Y el 5 de junio, ya dentro de unos días, sabremos la decisión del juez sobre la posible fecha de este juicio, la confirmación si será en agosto de 2026 o no. Así que ya está, lo dijimos desde el primer momento, lo único que quieren es la pasta del patrimonio, así de sencillo, y ya está. Esta es la confirmación, no necesitamos saber más. Nunca han querido ir a juicio. Buscaban el dinero y adiós muy buenas. Saben que en el juicio serían expuestos porque las evidencias de fraude de estas acusaciones son absolutamente demoledoras y han estado todos estos años haciendo documentales, haciendo podcasts, entrevistas en televisión y hablando en los medios de comunicación para manipular la opinión pública y presionar al patrimonio de Michael con el único fin de forzarles a llegar a un acuerdo económico, pero no les ha servido de nada. Así que bueno, podría ser junio o más tarde cuando se determine la fecha del juicio, y de manera realista no tiene pinta de que el juicio vaya a comenzar hasta al menos febrero de 2025, si no mucho más tarde, hasta incluso 2026. La acusación está haciendo todo lo posible por adelantarlo, porque tienen la intención de que el juicio ocurra antes que la película biográfica de Michael, pero casi con total seguridad el juicio llegará después de la película biográfica. Y esto ya no se trata de si Michael Jackson fue culpable o no. Este juicio va a partir de la base de la presunta culpabilidad de Michael, ¿vale? Y van a tratar la responsabilidad que habrían podido tener las empresas de Michael Jackson al cuidado de estos niños. Los abogados de la defensa van a tener que trabajar para probar que ellos no habrían tenido responsabilidad ninguna en caso de que el abuso hubiese ocurrido. Es así de paradójico. Wade y James buscan una compensación económica por unos abusos que no necesitan probar. Y la defensa lo va a tener bastante complicado, siendo realistas, porque al tratarse de un caso civil, la carga probatoria es mucho menor de la que sería en un caso penal. Es decir, Wade y James no necesitan probar nada más allá de la duda razonable para conseguir un veredicto de culpabilidad.
Y con que el 50% del jurado considere que ese abuso pudo haber ocurrido y que las empresas de Michael podrían haber sido responsables del cuidado de esos niños, tendríamos aquí ya un veredicto de culpabilidad, que no supondría un veredicto de culpabilidad contra Michael Jackson, hay que dejarlo muy claro, ni muchísimo menos, pero ya sabemos que así va a ser considerado por los medios. Pero bueno, todo es posible ahora mismo, no podemos decir nada, todo puede ocurrir todavía. Y también sabemos, por el momento, que el abogado de Wade y James, John Carpenter, está tratando de condicionar a un posible jurado potencial haciendo declaraciones bastante escabrosas en los medios, y ha sido acusado por los propios abogados del patrimonio de Michael por esos comentarios que está ofreciendo a revistas de mucha popularidad. Pero eso lo contaremos en otro vídeo muy pronto. Muchísimas gracias por tu atención, muchísimas gracias por escuchar el vídeo hasta aquí y nos vemos muy pronto aquí en Faking News. Suscríbete si quieres saber más de este caso. Nos vemos, hasta luego.